Bienvenido y gracias por continuar con nosotros en esta mesa titulada Océanos, Cambio Climático y Gobernanza Marítima. Mi nombre es Carlos Soria Rodríguez, soy investigador Ramón y Cajal y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Jaén. Es un placer presentar a nuestro último ponente de esta sesión, el profesor Carlos Teijo García. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si me lo permite, haré una breve introducción antes de cederte la palabra. El profesor Teijo es profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Santiago de Compostela. Su trayectoria académica se ha centrado en diferentes áreas del derecho internacional y el derecho de la Unión Europea, con líneas de investigación que incluyen el papel de las organizaciones internacionales no gubernamentales como actores del sistema jurídico internacional, así como en la regulación de bienes comunes globales como la pesca. Precisamente sobre este último ámbito, en el que es un experto, versará su intervención de hoy. La ponencia del profesor Teijo lleva por título Gobernanza y sostenibilidad en la política común de pesca de la Unión Europea. Permítanme ofrecer, a modo de marco introductorio, un par de elementos contextuales que podrá ampliar luego el profesor Teijo. Lo primero, definir la política común de pesca, que constituye un marco jurídico normativo mediante el cual la Unión Europea regula la actividad pesquera en sus aguas con el objetivo de garantizar la conservación de los recursos marinos y asegurar la sostenibilidad económica y social del sector. En este contexto, la gobernanza sostenible de la pesca enfrenta múltiples desafíos que vamos a ir viendo con el profesor Teijo, como la sobreexplotación de los caladeros, los efectos del cambio climático y también de manera muy significativa la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En este complejo panorama tenemos hoy la oportunidad de escuchar al profesor Teijo, quien sin duda nos va a aportar una visión experta y más matizada sobre los avances, extensiones y perspectivas en torno a esta política europea. Carlos, si te parece, comencemos con algunas cuestiones que nos puedan ayudar a estructurar la conversación. La primera, teniendo en cuenta la actualidad, durante la reciente conferencia de la ONU sobre los océanos, celebrada en Niza en la primera quincena de junio de este año, la Unión Europea ha reafirmado su ambición de posicionarse como un actor global en materia de gobernanza pesquera. En línea con este objetivo, ¿podemos afirmar que esa política común de pesca es hoy una política sostenible? ¿En qué punto se encuentra actualmente su evolución? También aprovecho para preguntar, sobre todo para quienes no están tan familiarizados con esta política, si nos podría ampliar un poco más sobre su estructura, objetivos y principios fundamentales. Muy bien, pues antes de nada saludo a todos los participantes, ¿no? En Conclima. Agradezco mucho la invitación al comité organizador para participar hoy en esta sesión. También te agradezco a ti, Carlos, ¿no? la oportunidad de tener esta charla sobre temas relativos a la política común de pesca de la Unión Europea. Bueno, la política común de pesca de la Unión Europea, me preguntas si es en estos momentos sostenible y podríamos decir que es una política madura de la Unión Europea y que está en un proceso de claro avance hacia una creciente sostenibilidad. Para contextualizar bien, ¿no? la cuestión y, digamos, para dar algunos parámetros para quizás personas que no estén tan familiarizadas o asistentes que no estén tan familiarizados con esta política. La política tiene su base en los tratados constitutivos, en el artículo 38 y siguientes, establece algunos objetivos a los que tú ya te has referido, el incremento de la productividad del sector, la garantía del abastecimiento, el mantenimiento digamos, las condiciones socioeconómicas de los pescadores, el mantenimiento de los stocks. Y la política ha tenido un desarrollo fuerte en su núcleo, digamos, esenciales de la conservación y gestión de los recursos marinos vivos desde los años 80 del siglo pasado. A partir de 82 es donde se define ese núcleo de la política, que es un núcleo que es competencia exclusiva de la Unión, como dice el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento, es decir, que solo la Unión puede legislar sobre cuánto se pesca y cómo se pesca. Y luego, digamos que el resto de los aspectos de la política común de pesca pues tienen carácter compartido con los Estados. Pero ese núcleo esencial es competencia exclusiva. Esta política ha sufrido varias revisiones o reformas en el año 92, en el año 2002 y la última en el año 2013. El reglamento 1380-2013 es el actual reglamento de base de la política común de pesca y digamos que tuvo como leitmotiv central el garantizar la sostenibilidad de los recursos. En un momento de crisis
ecológica de las pesquerías europeas, después de un proceso de industrialización fuerte de la flota y de exceso de capturas. El objetivo fundamental de la reforma del año 2013, del derecho vigente, digamos, en la Unión, pues es afianzar un enfoque ecosistémico y garantizar la conservación y la gestión de los recursos marinos vivos. En los últimos años, desde que se ha aplicado, ha tenido un cierto éxito. Luego podemos hablar más sobre esa cuestión desde el punto de vista ambiental, pero digamos que se ha producido, o en los últimos años hay una cierta reivindicación de las restantes dimensiones que conforman los objetivos de la política común de pesca. Si vamos al artículo 2, ¿no?, del reglamento, que es el que establece los objetivos, dice que hay que garantizar la sostenibilidad ecológica de la pesca, pero también su sostenibilidad económica y su sostenibilidad social. Y algunos Estados miembros, por ejemplo España, desde luego una parte importante del sector pesquero y parte de la doctrina también, pues ha en los últimos años incidido sobre la idea de que quizás hay un desequilibrio donde otros elementos estratégicos de la política de las instituciones y fundamentalmente de la Comisión o de las líneas estratégicas, como el Pacto Verde o, por ejemplo, la Estrategia de Biodiversidad 2030, pues que han tenido un peso prevalente, ¿no?, en la definición de las aproximaciones al mar y al derecho del mar, y que la política común de pesca pues ha tenido un papel secundario o que ha estado relegada en un segundo plano. Y hay un poco esta idea, incluso con el cambio de ciclo de la nueva Comisión von der Leyen, ¿no?, donde de nuevo la pesca vuelve a tener un comisariado propio, ¿no?, de pesca y océanos. Pues hay un poco la idea de que quizás es un momento en que la pesca se singularice o se individualice dentro del conjunto de las cuestiones de carácter medioambiental, dentro del mandato medioambiental de la Comisión. Entonces, yo diría que en el nuevo ciclo institucional, pensando en las cuestiones sobre sostenibilidad, yo, para sintetizar, ¿no?, diría que hay dos grandes líneas directrices o dos grandes vectores que son relevantes para la pesca. Uno es el de la incardinación de la política común de pesca en digamos, las políticas oceánicas o la estrategia oceánica de la Unión Europea. La Unión Europea es la primera potencia a nivel mundial que desarrolla una estrategia de gobernanza oceánica ya en 2016, la reforma en 2022. Tiene un carácter transversal porque toca tres ámbitos fundamentales, que es protección de biodiversidad, es lucha contra la contaminación marina y cambio climático y potenciación de la economía azul. Y la pesca se tiene que incardinar o encajar en estos vectores. El último momento, por así decirlo, desde el punto de vista cronológico, histórico, es muy reciente porque la Comisión acaba de presentar hace 2 semanas, antes de la conferencia de Niza a la que te has referido, ha presentado el Pacto Europeo por los Océanos, que ha defendido, ¿no?, en la conferencia de Niza, y ahí toca diferentes aspectos y algunos de ellos regulan directamente pesca, afectan a la regulación en materia de pesca, y otros condicionan, ¿no?, el entorno en el que se tiene que desarrollar la regulación pesquera. Estoy pensando, por ejemplo, en materia de biodiversidad. La Estrategia 2030 ya establece la idea del 30% de áreas marinas protegidas en aguas comunitarias. La ratificación que ha tenido lugar en mayo del Acuerdo para la conservación y uso de la biodiversidad marina en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional, el BBNJ, que lo ha ratificado la Unión Europea, ¿no?, hace menos de un mes, va a implicar también el establecimiento, si entra en vigor, que confiemos en que sí, el establecimiento de un 30% también de áreas marinas protegidas en alta mar y digamos, el encaje, ¿no?, de esta cuestión de carácter medioambiental y de protección medioambiental con la regulación pesquera, lógicamente es problemática y requiere una redefinición de la política de pesca. Y luego decía que había este elemento, digamos, más holístico, ¿no?, de inserción de la política de pesca en las políticas oceánicas, y luego hay un segundo elemento, creo yo, que es relevante en la actualidad, que es la propia revisión de la política común de pesca, es decir, una cuestión más interna. El artículo 49 del reglamento
decía que en 10 años, en del 22, tenía que la Comisión plantear una revisión sobre la propia política de pesca. La verdad es que la Comisión en 2023, en febrero de 2023, presentó una comunicación, la política de pesca de hoy y del mañana, que fue muy contestada por los estados, y por algunos estados como España y por una parte importante del sector, porque incidía fundamentalmente sobre cuestiones exclusivamente medioambientales, pero no tanto sobre cuestiones de sostenibilidad socioeconómica. Y ese proceso con el cambio de legislatura, ¿no?, y el cambio de comisión, pues ha estado un poco en stand-by, pero lo cierto es que desde enero de este año, 2025, hasta abril, la comisión ha abierto una consulta pública para la evaluación de la política común de pesca, y ahí pues ya podemos ver tanto posicionamientos de intensificación del enfoque medioambiental de la política, como también algunos posicionamientos muy importantes, por ejemplo, de la Secretaría General de Pesca de España, un posicionamiento público diciendo que hay que tener en cuenta otros elementos, ¿no? La autonomía estratégica desde el punto de vista alimentario. Por ejemplo, dice que tiene que ser, España dice que tiene que ser una prioridad para la nueva comisión y para la nueva política común de pesca, teniendo en cuenta que la capacidad de autoabastecimiento pues, ha bajado en los últimos 15 años desde el 50% hasta está por debajo del 35%. Es decir, nuestra flota pescaba el 50% de lo que consumíamos, ahora no llega ni al 35%. Somos más dependientes de terceros estados que pescan con menos garantías que nuestra flota, lo cual también resulta paradójico, ¿no? Por regular en exceso quizás, o por otros problemas que tienen que ver con la competitividad del sector, pero a nivel internacional. Pero en cualquier caso, ese es un problema que ha puesto en valor pues España en su posicionamiento y que es relevante también a la hora de reevaluar la política. Y luego, tanto por parte de algunos Estados miembros como por parte del sector, la idea de que la evaluación socioeconómica, los impactos socioeconómicos tienen que ser tenidos en cuenta también para garantizar, digamos, una viabilidad del sector que si no se ve pues muy puesta en cuestión si nos centramos única y exclusivamente en una dimensión unilateralmente medioambiental cuando evaluamos la pesca. Entonces, como ves, es un momento, digamos, de madurez de la pesca europea, pero es un momento de inflexión y de reflexión, ¿no? Porque de cara un poco el horizonte en el que se está pensando para la reforma es 2027, las conclusiones de la evaluación la Comisión las va a dar a conocer en el segundo trimestre del 2026, probablemente la reforma se lleve a cabo en el 2027, pero hay más elementos en presencia que solamente el medioambiental a la hora de llevar a cabo esa revisión legislativa. Claro, me imagino que para ese desarrollo también se tendrán que tener en cuenta, para la pesca, la acuicultura, tener en cuenta pues el planeamiento marítimo que se hace, por ejemplo, en el desarrollo de áreas marinas protegidas, zonas para la utilización de la energía, los conflictos que se pueden dar con la navegación. Siguiendo también lo que comentaba, que tiene que hacer frente a la triple crisis planetaria que estabas comentando, me gustaría que hiciera, si podríamos hacer reflexión en el plano de la gestión ambiental de las pesquerías, ¿cuáles destacarías como los principales logros alcanzados en aguas europeas? ¿Cuáles son los principales ventajas que hemos tenido de la aplicación de esta política y que podamos tomar algunas conclusiones de en qué hemos avanzado, qué se está haciendo bien? Bueno, pues como decía hace un momento, ¿no? El leitmotiv o el elemento motor, ¿no?, de la reforma de 2013 es un elemento medioambiental, garantizar la sostenibilidad. La reforma, el reglamento 1380 de 2013 introduce diferentes elementos de cambio, pero quizás los más importantes en ese sentido fueron un poco el objetivo de establecer todas las poblaciones en rendimiento máximo sostenible, todas las poblaciones en aguas europeas, ¿no? Con el horizonte temporal del 2020 y, digamos, lo que dice también el artículo 15 del reglamento, que es establecer la obligación de desembarque de capturas para evitar descartes, ¿no? Para evitar que se tire pescado al mar, que obviamente es un dispendio desde el punto de vista ecológico y ambiental. Esas dos medidas son las dos medidas quizás, ¿no?, más fuertes, más potentes de implementadas en el reglamento. Y además de lo que dice el reglamento, pues las evaluaciones y los datos
nos dicen que, aunque no se han alcanzado plenamente dichos objetivos, pero ha habido una mejora muy sustancial de las poblaciones, de la gestión de las poblaciones en aguas comunitarias. Sobre todo si miramos a la fachada atlántica de Europa, ¿no? Si miramos al Atlántico, al Mar del Norte y al Báltico, por ejemplo, lo que podemos ver con datos objetivos es que hay muchas poblaciones que no estaban en rendimiento máximo sostenible, que es la máxima capacidad de explotación que puede haber de un stock, permitiendo que éste se regenere en el medio y en el largo plazo, es decir, sin agotarlo, eso es rendimiento máximo sostenible. En 2009, por dar un dato, había 6 poblaciones en rendimiento máximo sostenible, en 2020 había 62 poblaciones. En la actualidad, los datos que tenemos es que el 99% de las capturas y de los desembarcos de stocks en el Atlántico están en rendimiento máximo sostenible. Por tanto, esto es algo que no discute nadie, ni los ONGs, ni nadie, porque realmente ha habido una mejora muy sustancial en la selectividad de la pesca, en la calidad de la pesca y, digamos, en la gestión y en la salud de las poblaciones. En el Mediterráneo, por el contrario, el problema sigue estando ahí. Es decir, sigue habiendo un problema de sobreexplotación. Las estimaciones son que estamos en el doble del rendimiento máximo sostenible y, por lo tanto, los planes de gestión establecen reducciones importantes en el esfuerzo pesquero. Pues por dar un dato también, en 2019 se permitía que existiesen 220 días de pesca. Este año, en 2025, estamos en 130 días de pesca. Y la propuesta de la Comisión, la que hizo en las negociaciones de diciembre, fue una propuesta mucho más drástica, porque decía que de todo el año se pudiesen pescar solamente 27 días de pesca. Esto que era inviable desde el punto de vista económico, ¿no? Y que abocaba pues a la muerte, digamos, de todo un sector que tiene un peso no solo estratégico desde el punto de vista alimentario, sino que tiene un peso social y cultural fortísimo en todos los países mediterráneos. Esto fue objeto de una renegociación y sobre la base de incremento de selectividad de las artes y de introducción de otros mecanismos de gestión, pues se consiguió atenuar el impacto, que aún así es altísimo, porque los pescadores en el Mediterráneo solo pueden pescar 130 días, lo cual sigue habiendo un problema y va a generar que a medio plazo todavía la renegociación que España ya ha pedido del reglamento de pesca en el Mediterráneo pues sea problemático y conflictivo, porque efectivamente no hay una buena solución técnica. Se está financiando mayor selectividad en las artes, ¿no? El gobierno ya lo está haciendo. Se financian vedas, ¿no? Cofinanciadas también con el Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de la Agricultura, pero en cualquier caso, si tenemos que hacer una evaluación de conjunto, podríamos, simplificando, ¿no? Pero decir que en el Mediterráneo hay todavía un problema que persiste desde el punto de vista ambiental. En el Atlántico, en buena medida, ese problema, la reforma del 2013, si no, vamos a decir, para no pecar de un exceso de optimismo, que lo solventó, pero sí que lo mejoró muy sustancialmente. Y luego, sobre la obligación de desembarque, que sería la segunda gran medida estrella, ¿no? que se adoptaba en el reglamento para reducir los descartes y mejorar pues la selectividad, ¿no? de la pesca. Los informes y las evaluaciones que tenemos son menos entusiastas, porque genera muchos problemas el cumplimiento de la obligación de desembarque. Se han reducido los descartes, esto también lo dicen todas las evaluaciones, pero el cumplimiento no es un cumplimiento, digamos, exhaustivo, porque técnicamente es muy complejo, sobre todo en pesquerías que tienen un carácter mixto, donde se pescan varios peces, donde se producen lo que se conoce, ¿no? como situaciones de estrangulamiento de cuota, ¿no? Cuando no tienes cuota de un determinado stock o tienes una cuota muy limitada y lo excedes y el buque pesquero tiene que detener su actividad. Entonces ahí el propio reglamento, y luego hay un desarrollo legislativo importante, pues contemplaba excepciones de minimis para permitir un cierto porcentaje de descartes, excepciones de alta supervivencia, que se puedan descartar stocks que luego se sabe, ¿no? que sobreviven cuando son devueltos al mar.
excepciones interespecies, que se pueda, si se excede la cuota de una especie, pero hay otra que está gestionada de manera sostenible, computarla a cargo a la otra cuota, e incluso flexibilidades interanuales, que cuando hay un exceso de cuota, pues se puede computar sobre la cuota del año siguiente. Pero con todo y eso, con todas las excepciones y con todas las flexibilidades, la aplicación de la obligación de desembarque es problemática, eso lo dicen los informes, y probablemente en el futuro de la reforma, pues sobre todo en el Atlántico, ¿no? donde los stocks están en situación más saludable, pues habrá que avanzar también en una reformulación de esa obligación y en incentivar otro tipo de soluciones, como por ejemplo las que tienen que ver con el incremento de la videovigilancia en los buques, la mejora del control electrónico de los buques, etcétera, ¿no? Porque, como digo, es más problemático. En cualquier caso, para responder en resumen a tu pregunta, el impacto global de la reforma de 2013 ha sido positivo, aunque existan sombras importantes, ¿no? como la gestión pesquera en el Mediterráneo. Y a día de hoy quizás el debate más fuerte que requiere de una respuesta legislativa y de una revisión de la política legislativa y de saber qué queremos hacer y cómo lo queremos legislar es si, además de la evaluación de la sostenibilidad ambiental, que es básica y fundamental, que es el pilar angular sobre el que se asienta, ¿no? Una buena gestión pesquera, es preciso también integrar elementos de evaluaciones de impacto socioeconómico. Eso se puede integrar, cómo ha de hacerse, en qué casos, y de esto hay que responder, porque lo cierto es que, aunque el reglamento de la política común de pesca dice que tiene que haber una sostenibilidad ambiental, pero también económica y también social, la combinatoria de esas dimensiones no siempre es sencilla y aunque ha tenido una derivada judicial también y ha habido asuntos ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia tampoco ha sido claro, ¿no? Y tampoco yo creo que ha dado pautas muy unívocas. Por lo tanto, resulta necesario quizás que exista pues una reformulación desde el punto de vista de la política legislativa. En este sentido, bueno, es muy interesante lo que has comentado sobre la disminución de los días de pesca. Esto puede afectar mucho al desarrollo del sector pesquero. Y no sé cuál es la solución que se puede encontrar. Habría que también valorar los otros dos aspectos ligados a la sostenibilidad. En base también a lo último, desde una perspectiva jurídica, ¿cómo se ha abordado desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la tensión esa que a menudo compleja, como has dicho, entre las dimensiones ecológicas y la socioeconómica de la sostenibilidad pesquera? ¿Cómo se ha pronunciado el Tribunal? Bueno, pues como te decía, a mi modo de ver, el Tribunal ha dado respuestas que no arrojan excesiva luz respecto a digamos, la interacción, ¿no? Entre los distintos elementos que están en presencia en esa idea de la sostenibilidad. Voy a poner solamente dos ejemplos, que son dos ejemplos recientes. En enero de 2024, el Tribunal aprobó una sentencia, la sentencia en el asunto Friends of Irish Environment, que es una sentencia en la que se cuestionaba la capacidad del Consejo, la discrecionalidad del Consejo, los márgenes de discrecionalidad que tiene el Consejo para cuando fija una cuota, separarse del dictamen científico que da el ICES, ¿no? el Consejo Internacional de Exploración del Mar, que es el órgano científico asesor de la Comisión Europea para el establecimiento de cuotas. ¿Cómo se puede separar de ese dictamen e introducir o incorporar elementos de carácter socioeconómico o una valoración socioeconómica? Es decir, el Consejo fija una cuota, en este caso en Irlanda, que excede, ¿no? el nivel de rendimiento máximo sostenible que recomienda el ICES y lo que se recurre es esa decisión y si puede o no puede hacerlo. Y el tribunal dice que puede hacerlo, que las consideraciones socioeconómicas hay que integrarlas en esa valoración de la sostenibilidad y que puede hacerlo. Y esto es leído, por ejemplo, por España y por el sector mayoritariamente como un reconocimiento o un aval a esa idea de una visión más multidimensional de la sostenibilidad que no esté únicamente en el plano medioambiental. Sin embargo, hace una semana
el 11 de junio, hoy es 18 de junio, ¿no? Hace una semana el tribunal ha dictado una sentencia que parece avanzar en el sentido contrario, una sentencia importante. El Tribunal General ha dictado una sentencia resolviendo un recurso de anulación relativo al reglamento de ejecución de 2022 que establecía 87 zonas que están vedadas a la pesca, que es un reglamento de ejecución del reglamento de pesca de aguas profundas. El reglamento de pesca de aguas profundas es de 2016, el reglamento de ejecución donde la Comisión dice cuáles son las áreas donde no se puede hacer pesca en áreas profundas por debajo de 400 metros, con una profundidad superior a 400 metros, porque hay ecosistemas marinos vulnerables como corales, aguas frías, fuentes hidrotermales, etcétera. Este reglamento de ejecución, ¿no? Como digo, pues ha sido objeto de recurso. Ha sido objeto de recurso por España, por el Reino de España, y también por la Organización de Productores del Puerto de Burela. Y el tribunal ha desestimado todos los argumentos presentados por las partes recurriendo el establecimiento de estas vedas. Y los argumentos parecían bastante bien fundados, algunos de ellos son, a mi modo de ver, bastante sólidos. Por ejemplo, los recurrentes alegaban que la decisión de establecer vedas en esas zonas era poco proporcionada, ¿no? Porque se basaba en un informe del ICES que tenía que ver con la afectación de los ecosistemas marinos vulnerables debido al arrastre. Entonces, en este caso, los recurrentes, por ejemplo, los palangreros de fondo de Burela decían que no es el mismo efecto sobre el fondo oceánico el que causa el arrastre que un arte, digamos, no móvil, sino un arte estática como es un palangre, que es un anzuelo que toca el fondo. No hace lo mismo, no causa el mismo perjuicio el arrastre oceánico que un anzuelo en el fondo del mar. Y esto parece una serie de anzuelos en el fondo del mar. Esto parece un argumento que toca bastante la idea de la proporcionalidad. Sin embargo, la veda que estableció la Comisión era para todo tipo de artes, fijas y móviles, y por lo tanto afectaba también al palangre demersal o al palangre de fondo. Y el Tribunal de Justicia ha dicho que da lo mismo, o sea, que el mantenimiento, la preservación de ese ecosistema vulnerable le da margen de discrecionalidad a la Comisión para, si quiere vedar todo tipo de artes, hacerlo. También decían los recurrentes que tenía que haber una evaluación del impacto socioeconómico, porque no había datos en ese momento, pero se han publicado hace no demasiado, y de 2022 a 2023, cuando se ha aplicado el reglamento de ejecución, pues ha habido una disminución del 20% de las capturas y del 13% del valor agregado, ¿no?, de las capturas, que afecta fundamentalmente a España y que afecta fundamentalmente a Galicia y a buques gallegos. Hay 220 y tantos buques afectados. Sin embargo, la Comisión dice que tampoco tenía que hacerse esa evaluación, que eso no era necesario, ¿no? O sea, perdón, lo dice el Tribunal de Justicia, que la Comisión no estaba obligada a realizar esa evaluación. Y luego hay un argumento más jurídico, en el que ya no voy a entrar, que tiene que ver con un poco las competencias de delegación legislativa del artículo 290 y de competencias de ejecución legislativa del artículo 291. Porque se decía que el reglamento de ejecución pues invadía, ¿no?, y regulaba aspectos esenciales que le estaban reservados al legislador y que los había desarrollado la Comisión sin ser legislador. Y también el tribunal vuelve a decir que no. Por lo tanto, aquí el tribunal parece que está en el otro lado, ¿no? Parece que no, o por lo menos desconsidera, ¿no?, los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad socioeconómica. Dice que no tienen que ser tenidos en cuenta y parece entrar en contradicción con la sentencia anterior. Por lo tanto, yo sí creo que la reforma, y esto es algo que se puede observar en las comunicaciones y en las observaciones que han hecho tanto estados como ONGs, como patronales pesqueras y como sectores pesqueros, ¿no?, en la evaluación que ha estado abierta hasta el mes de abril, tiene que haber una reflexión legislativa, ¿no?, para ver si este elemento se integra o no se integra, porque no podemos estar abiertos, digamos, a una incertidumbre sobre cómo se va a leer la norma y sobre cuál va a ser la interpretación que se haga sobre ese concepto, que es un concepto que al final es jurídico indeterminado y que tenemos que dotar de contenido, que es el de la sostenibilidad, ¿no?, socioeconómica, ambiental, en fin, que tiene diferentes perspectivas.
Total, que queda claro que necesitamos que el legislador indique cómo debe de integrarse la sostenibilidad y cómo también el artículo 11 del Tratado de la Unión debe integrarse esa sostenibilidad en todas las políticas. Muy bien, queda entonces claro que debemos de esperar a ver el desarrollo. Me preguntaba también cómo se aplicaba esta gestión de las aguas, de la política pesquera en aguas extracomunitarias. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué balance podemos hacer sobre la sostenibilidad en el ámbito exterior de la Unión Europea? Bueno, pues de nuevo es una pregunta, ¿no?, que es muy pertinente porque como hemos dicho antes, tú lo comentabas en tu presentación, la Unión Europea hace una diplomacia oceánica, ¿no?, y se presenta también ante el mundo y ejerce un rol de liderazgo en cuestiones medioambientales y pesqueras a nivel mundial, ¿no?, a nivel global. Entonces, la dimensión exterior de la política común de pesca tiene una dimensión fundamental. No estaba regulada en el reglamento antes de 2013, se incorpora por primera vez un capítulo sobre dimensión exterior y digamos que el principio general que guía ese capítulo es que lo que apliquemos en el ámbito interno, los principios de gestión que aplicamos en el ámbito interno, la sostenibilidad, el principio precautorio, el principio ecosistémico, tenemos que intentar extrapolarlos en la medida de lo posible al ámbito internacional. Es decir, que nuestras flotas, cuando pesquen en aguas extracomunitarias, pesquen de acuerdo a los principios con los que pescan también en aguas comunitarias. Esta es un poco la idea fuerza de esa regulación. Esto es importante porque de todas las capturas de la flota europea, más del 20%, se realiza fuera de aguas comunitarias, es decir, o en la zona económica exclusiva de terceros estados o bien en alta mar. Y esto es particularmente importante para España, porque nosotros tenemos la flota más internacionalizada de la Unión Europea, la flota más potente de la Unión Europea en ese sentido, y más del 50% de las capturas que hace nuestra flota es o bien en alta mar o bien en zonas económicas exclusivas de terceros estados. Por lo tanto, para España esto es todavía más importante. Nosotros tenemos flotas muy potentes como la de atuneros vascos o la de palangreros de superficie de fondo gallegos, arrastreros gallegos, ¿no?, cerqueros atuneros también en Galicia, también en el País Vasco. Y tenemos flotas muy potentes, muy competitivas, muy imbricadas además con la cadena de valor, ¿no?, porque generación de valor y de riqueza económica, pues por ejemplo porque alimentan sectores como los de la conserva y los procesados. Es decir, que para nosotros todo este tema es absolutamente importante, como digo para nosotros, quiero decir para España, ¿no?, desde un punto de vista regulatorio. La política, digamos que ha tenido un desarrollo legislativo positivo. Quiero empezar por ahí, ¿no? Si pienso en, como somos juristas, ¿no?, pues hablamos primero en una lógica jurídica. En una lógica jurídica había ámbitos que no estaban regulados. Y a partir del reglamento de base, pues luego ha habido también, por ejemplo, el reglamento sobre gestión sostenible de flotas exteriores, que es un reglamento de 2017, no solo establece principios para regular la pesca a través de acuerdos de cooperación de pesca sostenible o la pesca en OROPS, ¿no?, en organizaciones regionales de ordenación pesquera, sino que también establece principios que se aplican a la pesca en alta mar que se realiza fuera de OROPS, que no estaba regulada, y también a la pesca que realiza la flota europea al amparo de licencias privadas que piden los terceros estados. Es decir, cuando no hay un acuerdo pesquero con un tercer estado y un armador puede directamente comprar una licencia en ese país, no había regulación sobre si ese armador estaba sujeto o no estaba sujeto, si se le aplicaban los mismos principios que se le aplican cuando pesca dentro de un acuerdo de cooperación para pesca sostenible. Y digamos que el reglamento 2017 sobre gestión sostenible de flotas exteriores armoniza todo eso y lo homogeniza, ¿no? Da una pauta común y eso es muy positivo. Luego, la ejecución de las normas. Mi opinión es que, y las evaluaciones también objetivas que hay, es que la práctica europea ha sido bastante positiva. Si empezamos por el primero de los capítulos, que es el de los acuerdos de cooperación para pesca sostenible, son acuerdos, para quien no esté familiarizado con ellos, son acuerdos en los que la Unión Europea paga una contraprestación económica a un tercer Estado para que la flota europea pueda pescar en la zona económica exclusiva de ese Estado. Paga una contraprestación para acceder
y paga también otra contraprestación, que es lo que se conoce como un apoyo sectorial para el desarrollo del sector pesquero en ese país, ¿no? Por lo tanto, estos acuerdos, que en la actualidad hay 10 acuerdos vigentes, hay con Cabo Verde, con Gabón, con Gambia, en la zona de África Occidental, luego hay con Kiribati en el Pacífico y en el Índico hay con Seychelles, con Madagascar y con Mauricio, ¿no? Son los acuerdos atuneros que existen, y luego tenemos acuerdos, digamos, de carácter mixto, no atuneros, para poder pescar diferentes especies, no solo atún. Estos 7 que he dicho son atuneros, pero tenemos acuerdo con Groenlandia, con Mauritania y con Guinea-Bissau. Tenemos también ahora mismo durmientes, es decir, tenemos acuerdo, pero no hay un protocolo vigente, pues algunos de los acuerdos pesqueros más importantes. El de Marruecos, que es el acuerdo histórico más importante, pues ahora mismo, no, por diferentes motivos, no está vigente el protocolo, o el de Senegal, que tampoco está vigente el protocolo. Tenemos una serie de acuerdos, digamos, que no tienen protocolo. Pero esa red de acuerdos es una red que tradicionalmente ha sido vista como una política, de manera negativa, ¿no? Como una política neocolonial que ha conducido a prácticas poco sostenibles, a la exportación de un exceso de capacidad pesquera mediante prácticas poco sostenibles en terceros países. Y, sin embargo, si nos ceñimos a lo que dicen las evaluaciones en los últimos años, pues lo que vemos es, tomando, por ejemplo, las evaluaciones desde que está en vigor el reglamento de 2013, pues hasta 2022, podemos ver que todas coinciden en que la gestión de los recursos es una gestión sostenible, que lo que se está pescando es el excedente pesquero que hay en esos países, y con excepción del acuerdo con Mauritania, que sí que se ponen de manifiesto, pues, incumplimientos de ese principio de sostenibilidad. En general, en los demás, la valoración es muy positiva. La propia FAO, ¿no?, hace una valoración positiva en los acuerdos de la Unión Europea, sobre todo si los estableces en comparación con acuerdos que son oscuros, sobre los que no se conocen los términos ni las contraprestaciones, como los que firma China con países africanos, por ejemplo, o los que firman otros países que son también potencias de pesca a distancia, pero que tienen prácticas menos sostenibles que los de la Unión Europea. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que la valoración es positiva. En el ámbito de las OROPs pasa algo parecido. En las OROPs, una organización tan poco sospechosa de connivencia, ¿no?, como con la Comisión Europea, como puede ser Oceana, pues en la evaluación que se acaba, en la evaluación sobre la política de pesca que se está llevando a cabo ahora mismo, en su documento de posición decía que la Comisión Europea y la Unión Europea pues lideraban la propuesta dentro de las OROPs de introducir medidas técnicas basadas en la ciencia, ¿no?, y de introducir reformas basadas en la ciencia, y por lo tanto que estaban desempeñando un papel positivo. La Comisión Europea representa a la Unión Europea en 5 OROPs que tienen un carácter atunero, ¿no?, que son para pescar atún en aguas internacionales, en alta mar, solamente fuera de las zonas económicas exclusivas, por ejemplo, como podría ser el caso de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, ¿no?, ICCAT, que quizás es una de las más conocidas. Hay 5 organizaciones de carácter atunero en las que está presente la Comisión Europea, y hay 13 organizaciones de carácter, que son OROPs también, pero que tienen carácter mixto, ¿no?, que tienen un carácter geográfico y donde no se pesca solo atún, sino que se pescan otras especies, como por ejemplo la ANAFO, para decir una que sea conocida, la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental. Bueno, pues ahí la Unión Europea ha tenido un papel propositivo y positivo. Yo haría solamente un matiz, ¿no?, y es que desde el punto de vista de la propuesta medioambiental, es verdad que estos elementos favorables están dentro de la praxis comunitaria, pero también hay que tener en cuenta que en ocasiones hay ¿cómo decirlo?, un exceso quizás de celo en la protección de los intereses de la flota y de los armadores, que pone un poco en entredicho la idea de que la Unión Europea establece partenariados o asociaciones con países en desarrollo y con los países ribereños de la región, porque hace una defensa muy descarnada de los intereses económicos de los armadores. Por ejemplo, el caso de la Comisión para el Atún del Océano Índico, ¿no?, que es el principal caladero para la flota atunera europea, es bastante significativo. Ahí, digamos que la Unión Europea tiene una posición de presión para que
las asignaciones de capturas se hagan sobre todo sobre criterios de historicidad, porque las flotas europeas son las que han estado pescando allí, dejando un poco espacio a que los ribereños que empiezan a desarrollarse y empiezan a tener una flota atunera y pueden empezar a pescar, puedan pescar ahí. Entonces, con el reparto de las flotas, de las cuotas de acceso, la posición de la Unión Europea pues lleva a situaciones como, por ejemplo, que en el último reparto la Unión Europea abogaba porque el 85% de la cuota se reparta en función de criterios de historicidad, mientras que los países de la región dicen, bueno, el 85% no, repartamos sobre criterios de historicidad el 60%. Y el resto para los países que son nuevos entrantes en el sistema y quieren desarrollar también sus sectores pesqueros, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay una tensión que es problemática. Un recurso compartido y hay que gestionarlo. El principal problema. Me pregunto, es que estamos tocando preguntas muy interesantes y me pregunto si, claro, podemos deducir que está siendo un líder la Unión Europea en este tema y esto está influyendo a terceros estados. Claro, estaba pensando en el tema de la captura no regulada y la ilegal. Por ejemplo, es muy famoso los vídeos que están esperando los barcos en la flota, en la zona económica exclusiva y atrayendo con radares a los caladeros, los diferentes bancos de peces y de recursos marinos. Claro, esas prácticas no reguladas, no reportadas, deben de ser también controladas porque es un riesgo que tenemos. Imagino que también la Unión Europea, como líder en sostenibilidad, podrá estar influyendo en que se disminuya esa pesca ilegal y no reportada. Es que nos vamos metiendo en asuntos muy, muy interesantes. Sí, bueno, ese tema es, digamos, en el aspecto de la dimensión exterior, quizás lo dejé de lado, ¿no? en la respuesta anterior, pero es un elemento fundamental y durante algún tiempo podríamos decir que ha sido visto como un poco la joya de la corona de la acción de la Unión Europea. La Unión Europea desde 2008 tiene un reglamento, el reglamento 1005-2008, que es el reglamento sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Es un reglamento que se puede considerar pionero a nivel internacional, que en buena medida inspira las políticas que ha adoptado también pues, otras potencias como Estados Unidos, pero que las ha adoptado después, que es un reglamento que tiene que ver con el control de la pesca ilegal en varias dimensiones, pero sobre todo utilizando la potencia que te da ser el principal mercado de productos pesqueros del mundo, ¿no? El 35% del mercado de productos pesqueros del mundo es la Unión Europea. El 35% de las importaciones se hacen en la Unión Europea. Por lo tanto, eso nos da una posibilidad de regular y de incidir sobre los exportadores que quieren seguir teniendo relaciones comerciales con la Unión Europea. El reglamento establece, digamos, que por simplificar, dos cuestiones básicas. La primera de ellas es el control de las importaciones. Para que una importación pesquera pueda entrar en el mercado interior, tiene que entrar por un puerto designado por un Estado miembro, en primer lugar. Tiene que tener un certificado de capturas emitido por el Estado de pabellón del buque y el Estado de puerto por donde entra ese producto, pues tiene que realizar una fiscalización de que ha sido capturado, que tiene una trazabilidad, que ha sido capturado conforme a una licencia válida, con una certificación digamos, de calidad del proceso. Y esto es muy positivo y esto lógicamente genera pues un efecto de corrección en países que no cumplían, ¿no? con toda esta operativa. El elemento sancionador, que está también regulado en el reglamento 2005 de 2008, es aquí muy interesante porque establece, por un lado, sanciones a los buques que realizan pesca INDNR, una blacklist, ¿no? de buques que están inmersos en esa actividad, pero también de estados que son conniventes con la actividad. Ya sea un estado de bandera del buque, ya sea un estado de puerto del buque, ya sea un estado de ribereño donde se ha realizado la pesca y el DNR, o ya sea un estado de comercialización. Si la Comisión Europea detecta que un estado es connivente con esa práctica, puede sancionar a ese país. La Unión Europea desde que está en vigor el reglamento, pues ha mantenido relaciones de diálogo, negociación, presión, sanción, porque es todo un proceso, ¿no? El conocido proceso de las tarjetas, ¿no? Una tarjeta amarilla como un aviso de presanción, una tarjeta roja donde se sanciona a ese país que no puede comerciar con la Unión Europea.
pues ha mantenido esas relaciones con 26 estados. Y eso ha llevado a que haya habido una reforma positiva en términos de gobernanza pesquera en muchos de estos países. En la actualidad están sancionados países como Camboya o como Camerún, tienen sanción, Comoras o Trinidad y Tobago, pero muchos otros países que han estado sancionados ya no lo están, porque han reformado todos sus mecanismos de gobernanza pesquera para cumplir con los requerimientos establecidos por la Unión y para poder seguir exportando y seguir comerciando con la Unión Europea. Por lo tanto, ese elemento es un elemento fundamental. Es un elemento que tiene también problemas, porque no todos los estados son tan diligentes en realizar las supervisiones y las inspecciones. Esto lo ha dicho el Tribunal de Cuentas Europeo. Pues ha dicho, por ejemplo, que no países que pensemos menores en Europa, sino países como Alemania o países como Italia o Bélgica o Lituania, pues son países que tienen niveles bajos de control, que tienen que mejorarse. O, por ejemplo, también se ha reprochado, ¿no? que el reglamento sobre pesca y NNR permite que las sanciones sean establecidas a nivel de país, ¿no? Pero dice que tienen que ser sanciones que sean suficientemente disuasorias de la conducta. Claro. Pero deja de margen de discrecionalidad. Pues ese margen de discrecionalidad es demasiado amplio. Esto también es una crítica que se puede hacer a la implementación del reglamento, pues porque en España una infracción grave de la normativa pesquera puede generar una sanción administrativa de 600.000 euros y hay países donde las sanciones administrativas pues son ridículas. Son mínimas. Incluso países que tienen potencia pesquera, como por ejemplo Lituania o Grecia, son países que tienen flotas importantes y aún así tienen sanciones bajas. Entonces ahí, en 2023 se reformó el reglamento de control y se han establecido mecanismos para intentar armonizar en mayor medida también este problema. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, lo cierto es que la implementación del reglamento sobre pesca y NNR está considerado de manera general como un éxito por parte de la Unión Europea. Bueno, de todas formas estamos hablando de los ámbitos de mejora, como la mejora del monitoreo y cumplimiento o la del procedimiento sancionador. Ya para acabar y ligando con esto y por ir concluyendo, porque es que hemos abierto temas muy interesantes, mirando hacia el corto y medio plazo, ¿cuáles consideras que son los principales factores que condicionarán el futuro de la política común pesquera? Ya has dado unos cuantos pinceladas sobre qué es lo que crees, pero ya por ir acaban de ir centrando en cuáles son esos factores. Bueno, yo no me atrevo mucho, ¿no? a la futurología porque no se me da nada bien, pero digamos que hay algunos elementos que están muy presentes, ¿no? en la evaluación y el proceso de debate público que se ha abierto que lleva abierto ya unos cuantos años sobre la reforma o revisión de la política de pesca. Este elemento que veíamos, ¿no? de la sostenibilidad social, del que ya hemos hablado, quizás la idea de profundizar también en aguas comunitarias, ¿no? Profundizar en esa idea de la regionalización y las soluciones diferenciadas. Está claro que el Mediterráneo requiere soluciones específicas que vayan no tanto por la extinción del sector, ¿no? Pues estableciendo días, o sea, un número de días operativos o un esfuerzo pesquero que haga inviable la subsistencia del sector, sino tendiendo más hacia el establecimiento de planes que tengan un carácter plurianual, el incremento de la selectividad de las artes, ¿no? que es uno de los elementos básicos, la financiación de vedas que tienen que ser importantes todavía para llevar los stocks a rendimiento máximo sostenible. Por lo tanto, esa idea de la regionalización yo creo que es muy importante. La idea, luego, respecto al Atlántico, de la desburocratización de algunas obligaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la obligación de desembarque e incrementar, por otro lado, vías complementarias de supervisión, como puede ser el monitoreo electrónico, ¿no? o la videovigilancia. Y luego, yo creo que también hay una cuestión importante que es que la diferenciación, ¿no? o la sectorialización de la regulación. Porque el 85% de los buques son pesca costera artesanal en Europa. Y, sin embargo, la definición que tenemos de flota pesquera artesanal es una definición muy básica, ¿no? Basada en la eslora y que tengan menos de 12 metros de eslora y que no utilicen artes de arrastre. Pero es una definición muy primaria. Entonces, otros elementos que son importantes, ¿no? El
digamos, como la propiedad de los buques o cuánto dura la marea del buque o otros elementos que tienen que ver con la potenciación de ese sector que tiene un valor socioeconómico fundamental y que tiene un valor ambiental también, es relevante. Y aquí también los estados tienen margen de discrecionalidad. Aquí, por ejemplo, este es un tema también interesante del que se suele hablar poco porque como muchos de los ámbitos son de competencia exclusiva, tendemos a pensar que toda la responsabilidad está en Bruselas. Y no siempre es así. Por ejemplo, el artículo 17 del reglamento de 2013, que es el que tiene que ver con la distribución de capturas, ¿no? Lo que intenta es establecer criterios para un aspecto ulterior. Es decir, digamos que las instituciones europeas asignan a los estados las cuotas de captura. Pero luego la distribución interna de las capturas entre la flota es competencia de los estados. En España, en la ley de 2023, en la ley de pesca sostenible, se incorporó con mucha polémica el artículo 32, que dice que el criterio para el reparto de cuotas sigue siendo el de la historicidad, pero que hay que introducir también lo que dice el artículo 17 del reglamento de 2013. Reparto de cuotas en función de criterios socioeconómicos y de criterios ambientales. Que quien pesca de manera más sostenible y quien tiene un efecto más redistributivo de la renta pescando también, ¿no? Porque la estructura digamos, del capital pesquero está más distribuida, que tenga acceso a mayores niveles de cuota. Bueno, eso en España se ha introducido en la norma, pero en otros países europeos no. Y eso también está muy relacionado con potenciar o no potenciar la pesca artesanal y totalmente una mayor viabilidad. Entonces, esos aspectos yo creo que son importantes. Y luego, para terminar ya, a nivel internacional y en la comparativa internacional, algunos estados como España inciden mucho sobre esto y el sector también en la idea del level playing field, ¿no? La idea de la igualdad de armas, de que las reformas de la pesca europea para hacerla más sostenible, mejor, más ecológica, no pueden repercutir en una pérdida de competitividad absoluta de la misma frente a terceros estados. Entonces, ahí hay un debate que es interesante, pues, por ejemplo, imagínate, en temas como subsidios al combustible. Han quedado fuera de la negociación sobre subsidios pesqueros de la OMC, pero, sin embargo, a nivel interno, nosotros, por el Pacto Verde y por la descarbonización, pues queremos reducir el subsidio al combustible de la flota. Debemos hacerlo y podemos hacerlo. Es buena idea hacerlo si compromete la viabilidad de una parte del sector, sobre todo del sector de artes menores. Pues claro, es un debate que es muy interesante, pero que hay que tomar medidas muy ponderadas desde el punto de vista del equilibrio de los intereses. No, queda totalmente claro la complejidad de todo y hay que ir pensando en cómo hacer esa reforma. Muchísimas gracias, profesor Teijo. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Hemos visto aquí, ya nos queda claro que es una política en constante evolución, marcada por la integración de la sostenibilidad de todos esos elementos. También hemos visto cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que pronunciarse sobre esa difícil armonización entre los objetivos ambientales, sociales y económicos. Y ya vemos que para futuro tendremos que tener en consideración todas las reformas, todas estas cosas que ha ido comentando. Quedan en un proceso de construcción que en este contexto global y cambiante. Lo dicho, muchas gracias, profesor Teijo, muchas gracias, Carlos, por participar y ayudarnos a entender mejor este proceso y gracias también a todos y a todas por su atención. Seguimos en el siguiente seminario del Congreso. Hasta luego.